Buenas tardes, bienvenidos al Hotel 26 de Julio de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Es una fecha linda, una fecha importante. Se cumplen 29 años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Por este motivo nos estamos encontrando justamente cuando en la Argentina se están discutiendo bastantes cuestiones que tienen que ver con la democracia, con la posibilidad a distintos sectores de la sociedad de expresarse, de participar públicamente, de participar del debate público. Y bueno, justamente hoy nos encontramos con dos personas que justamente han trabajado fervientemente en lo que fue la aprobación de la Ley de Medios en la Argentina, ¿no? Silvia Vázquez, redactora del proyecto de Ley de Medios, y Julio Pimato, que justamente en el momento que se estaba tratando la ley y se debía aprobar la ley en el Congreso, tuvo una participación preponderante también como diputado y en particular como representante del movimiento obrero. Así que me parece que sin dar más vueltas vamos a estar tratando de hablar sobre la democracia, ley de medios y la independencia del Poder Judicial. Ante todo, muchas gracias. La idea surgió, porque les cuento, yo tengo 2 aniversarios que celebrar hoy, ¿no? De mínima, tengo otros que no los cuento. Hace 4 años presentaba el proyecto de ley de modificación a la que era la vieja ley de la dictadura de la radiodifusión, y decía en ese momento que lo hacía como homenaje a los 25 años de democracia. Se cumplían 25 años de la asunción de Raúl Alfonsín, y la verdad que sentía que teníamos no la única deuda de la democracia, pero sí una muy importante. Primero porque había vivido durante los años de militancia y aún en las dos etapas que anteriormente había sido diputada nacional, había vivido las limitaciones que a la política, había vivido las limitaciones que al discurso de la política implicaba la acumulación o la monopolización de la cultura que se había hecho a partir del crecimiento que tuvieron los medios de comunicación, sobre todo a partir de la década de los 90. Había vivido la historia de un compañero mío de militancia, que era diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Ricardo Laferrier, que todos decían que era un muchacho brillante, con un futuro brillante, que se le ocurrió un día la mala idea de presentar un proyecto de ley para que se legislara el derecho a réplica en los diarios, en los medios. Yo recuerdo la encarnizada crítica que le deslizaba en ese momento el diario Clarín, y que significó, casi diría que lisa y llanamente, la limitación concreta de la carrera política de ese muchacho brillante y promisorio. Había vivido también las presiones que, como joven militante en aquel momento en la Unión Cívica Radical, sentía cuando íbamos al comité de la provincia y a cada acto de gobierno, cada uno que llegaba recitaba lo que había escuchado de Magdalena Ruiz Guiñazú y lo que había leído en el diario Clarín. Había escuchado Radio Mitre, había leído el diario Clarín, y era imposible que le entrara una idea que fuera diferente de aquella que ya se habían formado previamente. Hoy es un día muy especial además porque en este Día de los Derechos Humanos 2 cuestiones han aparecido que en lo particular me involucran. Una es el fallecimiento de 2 o el homicidio, no se sabe si culposo o doloso, de 2 indígenas de la etnia Pom en Formosa, que estuvieron, que participaron, digamos, del bloqueo de la ruta en el 2010, cuando fue la embestida que hizo la Policía Provincial en aquel momento, y frente a lo cual el Gobierno Nacional fue absolutamente decadente en cuanto a su reacción, su falta de reacción, y por último haber mandado a la Cámpora a desalojarlos de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Y por otro lado, el fallo de la Corte, en el que desestima, digamos, el per saltum, que si bien desde el punto de vista estrictamente legal podíamos entender que esto era lo que debía suceder, por lo pronto es importante que haya sucedido. Eso habla de la previsibilidad, porque ¿para qué hacemos leyes entonces los humanos? ¿Para qué nos damos las leyes, ¿no?
Nos damos las leyes nada más que para hacernos previsibles la vida, porque entre otras cosas si no sería imposible la vida en sociedad. Necesitamos esa previsibilidad de y que además eso suceda, es decir, que aquello que debe ser empiece a ser lo que suceda y no que vivamos en una burla constante de aquellas normas que nos hemos dado simplemente para garantizarnos la convivencia. Bueno, le doy la palabra a Julio Piumato, que seguramente sobre este punto tendrá muchísimo que decir. Realmente coincidencia total, como siempre, con Silvia. Algunas reflexiones. Realmente todo el tema de la ley de medios nos fue generando y luego dudas y certezas, ¿no? No había cosas que parecía una batalla demasiado grande y no entendía algunas actitudes, ¿no? En principio, bueno, recordar, que ya no la conocía, que nosotros empezamos mucho antes el tema de la ley, los gremios del 83, y a mí me tocó ser representante de la CGT cuando empezamos esta etapa, ¿no? Cuando parecía que el gobierno había tomado la decisión de avanzar con la necesidad del anteproyecto, nos pidió que fuéramos nosotros los que organizáramos unas jornadas que le hicimos en la Biblioteca Nacional, y ahí bueno, empezó todo este tema. Pero yo diría más que esto de la ley, en una jornada con tantas connotaciones como la de hoy, también implica o muestra las mismas contradicciones en el gobierno. Por un lado, respecto de la ley, ¿no? La sanción y el contenido de la ley tiene una extensión. La realidad, bueno, fue bastante explícita Silvia para explicar todo esto que no hace el gobierno. Le digo más para completarla. Hubo muchas entidades sin fines de lucro que no pudieron comprar el pliego, pero hubo otras que sí lo compraron y tampoco se fue otorgada. Se suspendió por 30 días y nunca más se llamó. Entre otras, nuestra organización, en una cooperativa con un montón de gremios, precisamente porque las condiciones eran bastante dificultosas, no solo para concursar, sino después para mantener una señal, y hicimos el esfuerzo, se hicieron todos los plazos, se compraron los pliegos, todo, y bueno, quedamos en la nada. Así que ni siquiera, porque el justificativo en ese momento es que faltaba muchas presentarse, no eran las suficientes, pero acá no estaba planteado que el 33% se entregaba todo de una vez. Escuché a Silvia hace un tiempo, cuando la chicaneaban en TN, si estaba arrepentida de haber apoyado la ley, y que la misma sensación que tengo yo, no, porque antes peleábamos porque hubiera una ley de medios, ahora la pelea es porque se aplique, porque la ley la tenemos. Yo creo que ahí define, esa posición define muchas cosas, ¿no? La segunda contradicción es que esta ley correctamente se fundó en dos cuestiones. Una fundamental, que no podíamos seguir viviendo con una ley de la dictadura, cuestión que todos coincidíamos, y era un discurso que abrazamos porque era la realidad. Hoy, a 29 años de la vuelta a la democracia, seguimos con leyes de la dictadura vigente. Entonces hay una gran contradicción. La justicia está en el centro de la escena es porque falla la política. Y un país no se mueve con la cabeza de la justicia, se mueve con la cabeza de la política. Así que bueno, es la responsabilidad que tenemos, y yo creo que vale, ¿no? Aprovechar este día para fundamentarnos otra vez hasta mañana. Pues soy de los que piensan que los juramentos no son de acá para siempre, son de todos los días, a que vamos a seguir batallando porque tener la Argentina, la patria que nos merecemos todos, ¿no? Que merecemos todos porque estamos en condiciones que son absolutamente favorables para nuestro país. Las dificultades están, pero las condiciones objetivas son absolutamente favorables, y por la ausencia de un proyecto concreto, un proyecto claro y un proyecto contenedor, estamos desperdiciando una oportunidad histórica. Así que sirva este día de diciembre, que sirva los 29 años de democracia, que sirva el Día de los Derechos Humanos,
que sirva esta reflexión sobre la justicia y la ley de medios para reafirmar ese compromiso que vamos a llevar adelante, y esperemos, Silvia, que nos siga encontrando el camino siempre juntos. Gracias.